Muy buenas tardes. Empezó el fin de semana en un viernes espléndido, un 1 de octubre, donde el programa La Brújula cumple 3 años. 3 años en el qué aire. Buena noticia. ¡Qué bueno! Feliz cumpleaños a este programa maravilloso que ha acumulado como 1400 entrevistas, que las tiene todas allí en el canal de YouTube La Brújula en la Luna, Así que, bueno, empezamos este programa y empezamos este fin de semana de la mejor manera. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos aquí en el Palomar, pero que debe estar extendido hacia todo el territorio nacional, nada menos que 24 grados centígrados de temperatura, 0 probabilidad de precipitación, una humedad de 29% y vientos a 10 kilómetros por hora. Esto sí es un día perfecto. ¿Y qué es lo que se viene? Lo que se viene para este fin de semana y hasta el lunes a las 8 de la mañana, cuando se termina el fin de semana, porque empieza ahora y termina el lunes a las 8 de la mañana, es un fin de semana también espléndido, con un sábado que tiene una temperatura máxima de 21 grados y una mínima de 7, un domingo a pleno sol que baja la temperatura, va a 18 grados y 6 grados, otro día de pleno sol será el lunes con 21 grados y 8 de mínima. Es decir, tenemos por delante realmente un fin de semana maravilloso para disfrutarlo de punta a punta, y empezamos a disfrutarlo aquí en este programa. Así que le damos las muy buenas tardes a todos los amigos que se han quedado enganchados en la antena de Radio La Luna AM 1140, y que nos están siguiendo en este momento, y que se deben quedar porque lo que viene por delante es un programa realmente magnífico con 3 invitados extraordinarios. A los oyentes que nos están escuchando a través de la www.radiolaluna.com.ar, lo repito, www.radiolaluna.com.ar, mucha gente que nos está siguiendo, que está entendiendo que cuando le mandamos un flyer solo tiene que tocar ahí en la www, después pone en vivo y ya está escuchando el programa. Es muy sencillo. También a quienes nos pueden estar siguiendo por Twitter, por Facebook o por cualquier otra aplicación. Dicho esto, y saludados los que nos están escuchando desde más lejos, empiezo a saludar a los que tengo más cerca. Y buenas tardes, Daniel de Abrantes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Mario, y bueno, acá festejando los 3 primeros años. 3 primeros años. Y muy buenas tardes también al operador de los días viernes, nada menos que Leandro Mugarza. Leandro es el gran operador de los días viernes, que hace posible que esto salga realmente maravillosamente bien y que todos ustedes nos puedan estar escuchando por las cosas, no las que digo yo, pero sí las importantes que van a decir nuestros queridísimos invitados. Le vamos a dar también las muy buenas tardes a Daniel Pérez, el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna. ¿Qué es La Brújula en la Luna? Es el canal de YouTube donde usted puede escuchar este programa 72 horas después de emitido, pero además puede, si usted no quiere escuchar todo el programa, puede escuchar a alguno de los que intervienen en el programa. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, un gran especialista me preguntaba si esto quedaba grabado, entonces le dije que sí, y me dijo que iba a escuchar a 2 no podía escucharlo hoy a la tarde, pero que en cuanto estuviera en el canal de YouTube iba a escuchar a 2. Al doctor Jorge Jakovsky, que es el presidente de FESPROSA, que va a hablar sobre el tema salud. Vamos a hacer un gran recorrido sobre el tema salud. Y a la arquitecta Andrea Favale. Esos 2 temas los iba a escuchar este especialista, que es un investigador, que es un hombre realmente de Estado, pero muy importante. Me preguntaba entonces, y le dije que sí. Entonces me dijo, bueno, voy a utilizar para el desarrollo de mis investigaciones lo que digan tanto sea el doctor Jorge Jakovsky como la arquitecta Andrea Favale. Así que vayan a ese canal de YouTube. Le damos también las muy buenas tardes a quien ha bautizado a ese canal de YouTube, La Brújula en la Luna, Parloteca. Él le ha dicho que es una parloteca, porque en realidad usted no tiene necesidad de leer, tiene necesidad de escuchar. Y ahí está nuestro amigo Miguel Pascuale. Miguel Pascuale, que hoy tuvo un día intenso en un grupo de WhatsApp que se llama Proyecto Justo, Social y Humanista, en el cual hizo una defensa muy interesante del ingreso básico universal, o renta básica universal, o ingreso ciudadano, o salario universal, o como se le quiera llamar,
muy, muy interesante, porque efectivamente reunió los argumentos en favor de esta propuesta al tiempo que los ubicó correctamente, y entonces hizo que alguna gente que no entendía de qué se trataba esta propuesta pudiera entenderlo, y por tanto más gente va observando que de este laberinto en el cual nos han metido los que han fracasado con la política económica, se sale por arriba. No se sale para atrás, se sale por arriba y para adelante. Y la única manera de salir para arriba y para adelante es suprimir los actuales planes sociales e ir a un ingreso básico universal. Porque ya está muy claro, porque incluso los pobres han empezado a darse cuenta, que los planes sociales desalientan el trabajo y generan tremendas injusticias. Tremendas injusticias. Esto ya está cada día más extendida la idea de que los planes sociales así como están no van más. Pero como no se puede volver para atrás, hay una sola respuesta, que es el ingreso básico universal, o como se le quiera llamar. Bueno, seguimos avanzando y le damos las muy buenas tardes también a Florencia Videberry, que es la realizadora de nuestros flyers de difusión. También le vamos a dar muy buenas tardes a la doctora Mónica Colunga, quien hace posible que nos escuchen en Corrientes Capital a través de Radio Fénix, FM 92.1 MHz. Si Argentina va a la guerra, Corrientes la va a apoyar, bien correntino ese dicho. Y también le damos las muy buenas tardes a Gustavo Ficini, que hace el esfuerzo de que nos puedan escuchar allí en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita, FM 88.9 MHz. Le damos también las muy buenas tardes a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, una cámara que siempre está muy activa, y ya tenemos el primer oyente que nos manda, Juan Alberto Garat, que nos dice feliz cumpleaños. Bueno, muy bien, eso es el primero en llegar. Vamos a ver si llegan otros, pero bueno, vamos a tratar de distraernos poco con los cumpleaños en este programa, que además es el número 336. Hemos hecho la introducción, entonces les cuento que vamos a estar hablando con el doctor, como ya les dije, Jorge Jakobski, con la arquitecta Andrea Favale y con el periodista, investigador y analista Hernán Madera. Todos temas sumamente interesantes. Además está decirle que todo lo que tiene que ver con el tema de salud, lógicamente va de suyo que después de un año y medio, más de un año y medio de pandemia, tiene todo tiene interés, todo el arco de la salud tiene interés. Nos vamos a dar el tiempo suficiente como para poder hablar con Jorge sobre la mayor cantidad de temas posibles, una de las personas más preparadas para hablar sobre estas cuestiones. Después con la arquitecta Andrea Favale vamos a hablar sobre algo que ha ocurrido y que han tratado de que no se vea, pero en realidad en Berlín, Alemania, no estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Berlín, Alemania, se hizo un referéndum para saber si la gente quería o no la expropiación de 240.000 viviendas. Y salió afirmativo el referéndum. No quiere decir que sea vinculante, pero salió afirmativo. Vamos a tratar de escuchar cuáles fueron las razones para que saliera afirmativo. Qué interesante. ¿Qué pasa con la especulación? ¿No? ¿Qué pasa con la especulación sobre la tierra? ¿Qué pasa con la especulación inmobiliaria? La especulación sobre la vivienda, sobre los locales, la especulación muchas veces casi monopólica que se hace en estas cosas. Vamos a escuchar todas las campanas, lógicamente, y una de esas campanas va a ser la del arquitecta. Y con Hernán Madera vamos a estar hablando de por qué creemos que hay una emigración fuerte en la Argentina. Porque siempre decimos, bueno, pero los pibes se quieren ir. Ahí me manda Juan Zanoni, también un saludo por los 3 años. Laura nos manda también un saludo por los 3 años. Bueno, vamos a ver quiénes nos van saludando, pero no, tampoco es simplemente que es un 1 de octubre de 2018 iniciábamos aquí nuestro programa. Nadie sabía hasta dónde íbamos a llegar. Hasta el programa 336 hemos llegado. No sabemos si llegaremos a un programa más, pero hasta el lunes tenemos planificado, y el martes también, y el viernes de la semana que viene también. Pero usted sabe que estamos en manos del destino, si se quiere, y bueno, suponemos que vamos a estar maravillosamente bien
por mucho tiempo, y alguien nos dijo, bueno, vamos por los 1000 programas, Ahí Diego Quinteros de Lomas de Zamora nos dice, bueno, vamos por los 1000 programas, no, 336, Diego Luis Quinteros, 336 todavía nos faltan, a ver, hago la cuenta, nos faltan 664, nos falta un poco, prácticamente 3 años más, pero bueno, vamos para adelante. Muy interesante, bueno, ustedes saben que bueno, mientras esperamos y nos siguen haciendo observaciones, pero creo que es probable que ya estemos en contacto con el doctor Jorge Jackowski. Jorge, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Bien, un gusto poder hablar con vos. Jorge, lógicamente que queríamos hablar con vos sobre el tema, hace mucho que queríamos hablar con vos, y como son en estos casos, van quedando colgadas preguntas del pasado que se reúnen con preguntas del presente y otras que querríamos saber sobre el futuro. Pero lo primero que me gustaría preguntarte es sobre la situación de los trabajadores de la salud en la Argentina, porque hemos visto que a través de FESPROSA hubo muchas protestas, movilizaciones, reclamos, y no solo en el área metropolitana, en todo el país. Entonces nos gustaría que nos pudieras hacer una descripción sobre la situación del Estado, de todos los trabajadores de salud. Bueno, difícil resumir, pero para darle un contexto, hay 900.000 trabajadores de salud en la Argentina aproximadamente, de los cuales 500.000 trabajan en el sector público, en 1.600 hospitales y 7.000 unidades, 6.000 unidades sanitarias, es decir, un total de 7.700 sectores. Estos, más de 100.000 o 150.000, no tenemos el número exacto, tiene pluriempleo y trabaja en público y en privado. Uh-huh. La media salarial del sector público, para empezar por el ingreso, ha bajado un 10% en el último año y viene perdiendo en los 4 años de Macri otro tanto. Es decir, acumulamos desde el 2014 una caída del 20% del salario real, y los trabajadores de la salud ha impactado particularmente. Entonces la situación salarial es mala, hasta el punto que el ex jefe de gabinete, Santiago Cafiero, al hacer el ranking de cómo estaban todos los trabajadores del Estado, arriba estaba el Poder Judicial y su élite, y en último lugar, detrás de Fuerzas de Seguridad y de Educación, estaban los trabajadores de la salud con un salario promedio bruto de 70.000, es decir, neto de 50 y pico de mil pesos, por debajo de la línea de pobreza que marca el INDEC. Este es el primer punto, es decir, hay decenas, centenares de miles de trabajadores de salud que ganan por debajo de la línea de pobreza, sobre todo en los escalafones más bajos, ¿no? Administrativos, ambulancieros, camilleros, personal de limpieza, auxiliares de enfermería. Eso en la pandemia empeoró, y los bonos que otorgó el gobierno no alcanzaron a compensar este punto. Desde el punto de vista sanitario, tuvimos 100.000 infectados, realmente una proporción altísima, casi el 12%, 14% de la fuerza de salud fue infectada por el COVID, mucho más que la población general en promedio. Claro. Tuvimos, por suerte, no tantos fallecidos, pero tuvimos 620 fallecidos entre los trabajadores de la salud. Es decir, que el impacto fue duro, y el post-COVID es lo que empieza ahora, porque ha dejado secuelas psíquicas y físicas que solo se podrán evaluar en el mediano plazo. Pero que las ha dejado. Por lo menos 1 de cada 4 trabajadores tiene una secuela física o psíquica post-COVID. Y desde el punto de vista del trabajo, recién ahora se están restableciendo las licencias, hay un grado de agotamiento por licencias no otorgadas en función de la emergencia, que ha impactado muy severamente entre los trabajadores, lo cual ha llevado efectivamente, como vos decías, a 13 medidas de acción de lucha nacional durante la pandemia, la última el 21 de septiembre, que marchamos a Plaza de Mayo, con el reclamo de una mirada fuerte del Estado sobre esta situación, que no la hay.
¿no? Una paritaria nacional de salud que no tenemos, fondos que no llegan, y para el año que viene una disminución del 20% del presupuesto en salud si calculamos el ejecutado 2021, donde hubo mucho fondo extraordinario por la pandemia, pero ahora en lugar de reforzar el sistema público parece que estamos volviendo a la vieja normalidad de la insuficiencia presupuestaria. Bueno, el panorama que pintás realmente es muy preocupante. Vuelvo un pasito atrás. Cuando vos hablas de los 900.000 trabajadores de la salud en los 6.000 centros de atención, no sé, primaria, o como se le llamen, y 1.700 hospitales, ¿estás incorporando allí los 3 sistemas de salud que hay en la Argentina, el público, el privado y las obras sociales? Sí, no, a ver, lo que digo es, los 900.000 trabajadores, 500.000 están en el sistema estatal, para ser claro. Ajá. Es decir, de dependencia provincial, municipal o nacional. Uh-huh. Esos son los trabajadores que trabajan en relación con el Estado, el 30% de ellos precarizados. En algunas áreas con más del 80% de precarización, como el Estado Nacional o San Luis. Después están los 400.000 que son parte del sistema privado y de la seguridad social, que en realidad se los considera una unidad, porque hoy las obras sociales en un 90% derivan sus prestaciones al sector privado, tienen contratos importantes con gerenciadoras y con el sector privado de salud, y de hecho sus trabajadores están en el convenio del sector privado de salud, así que a estos efectos lo estamos considerando dos subsistemas, el del privado y la seguridad social integrado y el estatal por el otro. Claro, está bien. ¿Y el problema salarial es parecido de un lado y del otro? ¿O están... Sí, es parecido, es parecido. Lo que tiene, digamos, de positivo el sector privado es que tiene un convenio nacional. Lo negativo es que ese convenio lo maneja Facha y DAER, es decir, la CGT a su estilo, ¿no? Se sientan en una mesa DAER y Velocopit, en el caso de los convenios de clínicas privadas, y lo arreglan entre ellos, no hay procesos asamblearios, ni de debate, ni mucho menos. El nivel salarial es también relativamente bajo en el sector privado, aunque hay algunas áreas y sanatorios que pagan por encima de la media, sobre todo los vinculados a prepagas de alto ingreso, digamos la Suiza OSDE, sanatorios como Mater Dei y demás, que absorben mucha mano de obra mal paga en el conurbano o en el sector público, sobre todo en el sector de enfermería y de terapia intensiva en general. Esto es porque el sector privado necesita garantizarse el intensivismo y a partir de eso ofrece algunos salarios que compiten con el sector público, y el sector público está muy atrasado. Así que tenemos una migración constante y permanente de trabajadores de ese sector al sector privado. El sistema de salud, porque mucho se ha hablado, incluso hace poco tiempo, pero yo lo escucho desde hace décadas, la necesidad de armonizar o coordinar los distintos sistemas. Entonces en este caso sería el público y el privado y obras sociales por otro lado, con la finalidad de obtener mayor eficiencia. Algunos están diciendo que la Argentina gasta en salud el 9% del PBI. Yo personalmente, como digo que en la Argentina no se sabe cuál es el PBI, no sé muy bien de dónde sale la cifra. Pero ¿vos sentís que el sistema en su conjunto está bien organizado, mal organizado? ¿Qué pensás que se podría mejorar? A ver, Argentina necesita obviamente una reforma del sistema de salud, porque la relación entre gasto, aceptemos que es el 9% del PBI, por lo menos en la página de la Organización Mundial de la Salud figura eso, 8,5. El último estudio más o menos serio que se hizo fue en el 2017, a través de metodología compleja del Ministerio de Salud, y estaba dando eso, un poquito más del 9% del PBI, como gasto. Esto significa que ahí estamos poniendo el presupuesto estatal, el de las provincias, el de los municipios, estamos
poniendo el gasto de la seguridad social, estamos poniendo lo que paga la gente en los prepagos y lo que gasta la gente de su bolsillo directamente en la compra de servicios, ya sea consultas privadas o medicamentos o medicina alternativa. Es decir, el conjunto del gasto es del 9% del PBI. Esto no significa que el Estado ponga ese dinero, el Estado pone de esos 9 pesos con 50, de ese 9.5 pone el 2.4. Todos los 1.700 hospitales públicos y 6.000 unidades sanitarias se financian con el 2.4% del PBI, según este mismo estudio del Ministerio de Salud del 2017. Ahora bien, ¿qué hacer? Es muy complicado, porque la Argentina tiene, digamos, como principal proveedor y alimentador del sector privado de salud a la seguridad social manejada globalmente por dos grandes sectores que son clave en la gobernabilidad, y a los hechos de esta semana me remito. Cuando se produce la crisis y el cimbronazo y la derrota del Frente de Todos, la misma vicepresidenta que había planteado en noviembre en el Estadio Único de La Plata la necesidad de reformar el sistema de salud, echa mano a los dos principales actores del sistema fragmentado. Los gobernadores, que manejan los hospitales provinciales, que son el 85% del establecimiento público en la Argentina, y la CGT, que maneja buena parte de la seguridad social sindical. Es decir, que son factores claves en la gobernabilidad, y toda reforma toca esos intereses. Si uno quiere hoy decir ir a un sistema único, tiene que ver qué hace con los gobernadores, tiene que ver qué hace con la CGT y cómo reforma las obras sociales para que no sean 330 cajas, que es un absurdo absoluto, que están por otro lado financiando otras cosas, acumulación de capital, política, etcétera, que no son la prestación de salud directamente. Entonces ahí hay que hacerse la gran pregunta: ¿está dispuesto, digamos, el pueblo argentino, los gobiernos, los partidos a encarar una reforma que por lo menos pongan en entredicho intereses tan poderosos como la Liga de Gobernadores y la burocracia sindical secretista? Y yo diría hoy que no, que no hay voluntad política, y frente a eso lo que estamos planteando es, en la medida que se debata el tema, al menos fortalecer el sistema público, que está muy debilitado. Es decir, aumentar su presupuesto, armar una paritaria nacional de salud, integrar el sistema estatal, que aparece fragmentado, y de alguna manera tener una visión de fortalecimiento del sistema público que sirva como testigo para todo el sistema. Creo que es lo que podemos empezar a encarar hoy. Mientras sí se pone en debate el gran problema de la unificación del sistema de salud. No quiero mezclar las cosas porque pueden parecer, pero después de la señalada derrota del Frente de Todos, el 12 de septiembre, hubo cambios en el gabinete, y resulta que el jefe de gabinete, actual gobernador de Tucumán, fue ministro de Salud en el pasado. Así que no puedo evitar preguntarte por tu opinión sobre Mansur, ahora a cargo de la jefatura de gabinete. Mansur, a ver, voy a decirlo, lo digo siempre, entró como médico de guardia después de hacer una residencia acá en la ciudad, médico joven. Entró de la mano del peronismo bonaerense como secretario de Salud de La Matanza en el año 2000 con un Renault 12 94 bastante baqueteado. Y salió del Ministerio de Salud como propietario de la más grande aceitunera argentina, a la cual compró con $33 millones cash. Tan es así que hoy en el gabinete uno de los apodos que tiene es aceituna. Y esos $33 millones no se sabe de dónde salieron, porque no tenían dónde caerse muerto. Y siempre fue funcionario público, no trabajó en privado, desde el 2000 al 2021. Lo único que hizo fue ser ministro de Salud, cargo del cual salió enriquecido, con 2 procesos por enriquecimiento ilícito que él tuvo. Sus abogados lo llevaron a Tucumán, y bueno, sabemos lo que es la justicia tucumana con sus propios funcionarios, ¿no? Sí, claramente. Claro, lo que es de los
esos 2 juicios por enriquecimiento ilícito que estaban llenos de pruebas, cayeron. Y era el ministro más rico del gabinete, según sus propias declaraciones de Diana. Dicho esto, digo también que la FESPROSA, como organización de trabajadores de salud, que todo el país le pidió 17 entrevistas en sus 7 años de gestión. Y no dio ninguna. Claro. Fue un hombre que estaba con las corporaciones, con las vacunas, es decir, Carla Bisotti era su jefa de vacunas, y fue la que incorporó al calendario obligatorio una gran cantidad de vacunas, y ahí las malas lenguas dicen que el patrimonio de Mansur creció a la sombra de esas licitaciones internacionales. Claro. Obviamente no nos consta, porque todo eso tiene velos que se tapan con los pactos en el poder. Pero está bastante claro de que llega a la gobernación de Tucumán un hombre con fortuna, con gran contacto con el poder, y bueno, y con todas las cosas que sabemos, regalando plata para las votaciones, 5.000 pesos salía el voto en esta última elección de las PASO. Si sale en Tucumán, en lugar de heladeras o promesas, se compró el voto con dinero contante y sonante, enemigo de los trabajadores de la salud. Así que, bueno, esa es nuestra opinión de Mansur. Es contundente, digamos que no se sitúa en la zona de los grises. No, en absoluto. Lo consideramos un enemigo íntimo, porque aparte, bueno, él es un enemigo del sistema público, y permanentemente en esos 7 años con el sector privado de salud y el sector sindical se reunió 700.000 veces y arregló 800 cosas. Y las cosas mínimas que nosotros queríamos plantear en una audiencia que nunca tuvimos, jamás se resolvieron. Claro. Te quiero preguntar por otro tema que también está vinculado, porque vamos hilvanando con nuestra agujita y nuestro hilo esta conversación. Tiene que ver con el papel de los laboratorios en la Argentina, tema del cual solo algunos hablan, pero en general mucho no se habla. Algunos laboratorios por lo menos hacen propaganda, de manera que nada podemos esperar de esos medios. ¿Vos dirías que los laboratorios en la Argentina, cómo se manejan? Porque el país tiene un conjunto, creo, importante de laboratorios públicos en distintos lugares, en hospitales, por ejemplo, Santa Fe tiene un laboratorio, Rosario tenía un laboratorio, creo que, en fin, vos sabés mucho mejor que yo. ¿Por qué el país no asume una política en torno a la producción de medicamentos que busque bajar los costos, aunque sea al precio de competir con los grandes laboratorios? En primer lugar, el Big Pharma, es decir, la industria farmacéutica, lo ha demostrado durante el COVID-19 a nivel internacional, es uno de los grandes factores de poder. Y obviamente utiliza los métodos más salvajes, ¿no? Quien haya visto o haya leído la novela de John le Carré, El jardinero fiel, hay John le Carré que consultó mucho para escribir esa novela sobre los desastres de la experimentación y de la venta de medicamentos. Dijo que lo que él contaba en la novela era de terror, pero que la realidad era mucho peor. Y en el COVID-19 lo vivimos en carne propia. Lo que tenemos es un parque de laboratorios en general muy bien montado tecnológicamente, pero que no produce genéricos para empezar. Es decir, la Argentina no produce ninguna droga genérica. La que compra o las casas matrices son la India, que es el gran productor mundial de genéricos, así que de la aspirina al amoxidal, al lotrial, al diclofenac, todas esas monodrogas se producen en extranjero y nosotros solo envasamos. Y obviamente envasamos y vendemos a productos a precios muy elevados, porque se calcula que el 30% del gasto de los laboratorios está en promoción.
y es una promoción que no solo son los sueldos de los visitadores, también hay muchos retornos a nuestros colegas, congresos, viajes, bueno, todo lo que ya es bien sabido y fue denunciado en muchos foros internacionales y produjo escándalos, como bueno, el escándalo de Glaxo y los cardiólogos en Italia con las coimas masivas, después la caída del ministro de Salud de China. Bueno, hay miles de anécdotas y de juicios multimillonarios por estas, digamos, coimas institucionalizadas que elevan el precio del medicamento. Todo eso también significa mucho poder y capacidad de lobby sobre diputados, senadores y ministros. Es decir, el ingeniero González García decía algo siempre en sus conferencias y lo sigue diciendo, que él es enemigo de la producción pública de medicamentos, porque dice, si tenemos una industria nacional tan pujante, ¿por qué se va a poner a producir el Estado? Y es justamente por lo que decís vos, que cuando el Estado produce y produce bien, logra bajar los costos y proveer a los hospitales a la décima parte de lo que lo hace el sector privado. Es el ejemplo de estos dos laboratorios que vos citabas, el LIF y el LEM de Rosario y de provincia y de Santa Fe, que proveen casi el 70% de la medicación genérica al sistema público de Santa Fe, y lo hacen a un costo mucho menor que los laboratorios privados. Claro. Obviamente, en la Argentina todavía la proporción del gasto en medicamentos sobre el total del gasto es muy alta, más alta que en otros países más regulados, eso, Inglaterra gasta menos de la mitad que nosotros en cuanto a proporción sobre el gasto total, ¿no? Así que sí, en Argentina uno de los temas a reformar, obviamente, es fomentar la producción pública de medicamentos, que tiene ley. Hay una ley que votó el Parlamento por unanimidad, hay una agencia nacional de laboratorios públicos, pero esa agencia nacional no tiene hoy presupuesto ni funcionarios como para poder impulsar la producción pública, y eso implica que no hay decisión política de hacerlo. Claro. Te hago las dos últimas preguntas. Una tiene que ver con la responsabilidad del director del Hospital Posadas en torno al vacunatorio VIP, o esa forma, ¿no?, de privilegiar a un sector para ser vacunado con anticipación, en fin, que ha generado un verdadero escándalo en la Argentina y que ha hecho que se hayan utilizado algunas prácticas como movilizar no sé, enfermeros o médicos para ir a vacunar a personas supuestamente muy importantes en distintos lugares. ¿Cómo ves la responsabilidad en ese caso del director del Hospital Posadas? El director del Hospital Posadas cumplió orden del ministro. Autonomía cero. Él cuando fue a vacunar pues fue hasta él personalmente y lo declaró en la causa que tiene la jueza Capuchetti, ¿no? Lo hizo por órdenes del ministro General González García. Así que es la única responsabilidad del ministro. Y él más, porque esto, claro, esto no es obediencia debida. Es decir, eso va para las Fuerzas Armadas, en todo caso, que siempre dentro de las Fuerzas Armadas se dice que la obediencia debida es en el marco del respeto a la ley. Pero acá no está violando principios éticos y distrayendo su atención respecto de la función específica como funcionario público. A ver, es un tema discutible. Yo diría que podría ser, pero lo que no me cabe la menor duda que es el que le dio la orden, que es General González García, es el responsable en un 98%. Él sabe que si el director del hospital, que depende directamente de él y al cual él nombró, es decir, Alberto Macera lo nombró Ginés. Si Ginés le da una orden, vení con 10 vacunas y vacuná, y él no va, lo echa al día siguiente. Entonces, sí, podría haberse revelado, ¿no? Es todo un tema discutible, pero claro, lo que no es discutible que la orden dada por el ministro es una orden absolutamente antiética y que violó normas elementales, aunque bueno, la justicia ahora dice que
que fue una transgresión, entre comillas, moral. El proceso sigue, ¿no? Pero dudo que haya algún condenado por eso. Bueno, la última que te hago tiene que ver con la evaluación que haces y que se hace desde FESPROSA sobre, lógicamente para que me des un pantallazo, no para que te extiendas demasiado, pero sobre el abordaje del tema de la pandemia por parte del poder político en la Argentina. Si vos entendés que estuvo bien abordado, regular, mal, en qué se acertó, en qué falló, si hubo apresuramiento, si no lo hubo, si el comité asesor del presidente fue el correcto, en fin, ¿qué evaluación hacen respecto de el tratamiento de esta pandemia, que evidentemente no tuvo el mismo trato en distintos países, donde hubo, en fin, filosofías mecánicas que diferenciaron a un país de otro con resultados también diversos? No sé si ustedes hicieron alguna evaluación específica. Sí, a ver, los resultados, yo diría que finales en números no difieren tanto de acuerdo a los regímenes, con lo cual se demuestra que el virus en alguna medida hizo lo que se le dio la gana. Es un virus muy caprichoso, que empezó a retroceder en los lugares donde hubo vacunación masiva, y esos lugares fueron primero los países centrales, que se aseguraron de la provisión de vacunas y de elementos de protección personal, cuando nosotros no teníamos ni vacunas ni elementos de protección personal, y estábamos a merced del desastre que era el mercado mundial con el corte de la cadena de suministros, y que fue toda la primera parte de la pandemia, donde sufrimos muchísimo la falta de elementos de protección personal. Respecto al Estado argentino, yo diría que, por un lado, aumentó la inversión pública, eso es en un 20% real, cosa que se sintió con los hospitales modulares o con nuevos contratos, pero que lo hizo en un marco de escasez crónica, con lo cual la respuesta no fue la óptima. Tuvimos muchos problemas, entre ellos estos graves problemas en la salud de los trabajadores de la salud. Y que, si yo le daría una crítica fundamental, es que se hizo con un criterio tecno-burocrático y vertical. Si el comité de expertos, infectólogos, eran las estrellas pero no había sanitaristas, no había epidemiólogos, y sobre todo no había trabajadores, porque los comités operativos de emergencia que se crearon por decreto de este mismo gobierno no funcionaron en ningún lado. Los trabajadores no eran consultados en sus hospitales o en sus provincias o municipios, excepto raras excepciones, acerca de cómo manejar la pandemia cuando estábamos en la primera línea de fuego. Entonces, si tengo que hacer una crítica y tenemos otra pandemia, lo primero que hay que hacer es, primero, ponerse de pie y no arrugar frente al sistema privado de salud, como se arrugó cuando se habló de la centralización de las camas y el poder de la rectoría del ministerio. Virginia dijo una cosa, me lo copió y le ladró, y bueno, se mandaron al más. Y segundo, que la inversión en salud pública hay que mantenerla. Y tercero, que hay que convocar a los trabajadores, que son los que están en la primera línea, a cogestionar la crisis, y no tener un grupo de iluminados que hablan con el presidente o hablan por televisión, que ahora, a Dios gracias, han desaparecido, porque han demostrado que muchas de las cosas que decían no eran ciertas, no tenían nada que ver con la realidad, pero que fueron los astros durante la pandemia, cuando los trabajadores no se nos escuchó. El ministro Ginés tampoco nos recibió nunca, siempre hablamos del viceministro para abajo, y el presidente, al cual le pedimos audiencia para hablar de eso, tampoco nos recibió. Bueno, muy claro. Jorge, te agradezco muchísimo la participación aquí en La Brújula. Quedamos en contacto para una nueva oportunidad, si sos tan amable. Cómo no, un abrazo. Abrazo. Bueno, ustedes lo han escuchado, el doctor Jorge Jackowski, en declaraciones muy equilibradas, muy lúcidas, de alguien que está, lógicamente, en este tema tan candente que es el tema de la salud, en términos generales, pero en términos particulares, los 2 últimos años, por decirlo de alguna manera, por el efecto de una pandemia
que encontró a un país distraído respecto del tema, un país que venía desmantelando su sistema de salud desde hacía mucho tiempo, que ya no éramos el orgullo que habíamos sido hace 60, 70 años atrás, y que, cuyos efectos habrá que dilucidarlos con método científico, cosa que no podemos hacerlo nosotros en este momento, pero que creo que toda esta conversación ha sido un aporte muy, muy significativo. Daniel, ¿qué estás mirando? Estoy mirando las noticias del día y más o menos transitan por lo que venimos charlando esta semana, ¿no? El tema, la evolución del COVID, cómo se va apagando la pandemia en la Argentina, que era uno de los temas de preocupación, ¿sí? El tema económico, que siempre tiene un espacio, ¿no? Sí. La preocupación porque se escape el dólar frente a las elecciones, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción, que es otra de las constantes, lamentablemente, en nuestro país, ¿sí? Uh-huh. Bueno, y algunas notas más. Lo que demuestra que la única solución que va a tener el sistema político es un pacto de impunidad. No hay forma. Bueno, es lo que ha funcionado hasta acá, pero la verdad que... Claro, es decir, el hecho de que la moral está de un lado y la inmoralidad está del otro, cualquiera sea la posición que el oyente pueda tener en este caso, no funciona. Es decir, habrá morales e inmorales de un lado y morales e inmorales de los dos lados. De manera tal que como los temas de corrupción afectan a personalidades sumamente importantes de uno y de otro lado, seguramente esto seguirá siendo ladridos de un lado y de otro lado hasta que finalmente las aguas se calmen un poco y se guarden. Pero lo que pasa es que también es cierto que algunos procesos siguen su propia dinámica, es decir, procesos judiciales que los jueces pueden, porque en la Argentina los jueces, vos sabés, Daniel, que hemos hablado mucho con el doctor Gabriel Alejandro Cantón sobre lo que se arrogan los jueces en la capacidad de juzgar, que es una capacidad que está vedada por la Constitución Nacional. Claro. Los que deberían juzgar son los jurados. Por eso la propia Constitución Nacional plantea los juzgados orales que tienen que ver con personas del pueblo que pueden errar, pero es preferible que erren personas honestas del pueblo a que erren jueces que están permanentemente en su función y que son muy proclives a ser presionados, a ser, no digo corrompidos, pero Ollarvide, todos nos acordamos que existió Ollarvide y que existieron muchos Ollarvide y presionados por la servicio de seguridad. Un tema que seguramente vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Que tiene que ver con esta noticia que impactó acerca de la posibilidad de que en Berlín se expropien una cantidad masiva de viviendas para generar una condición de mercado distinta, ¿no? Y para parar con el alza especulativo de los inmuebles, ¿no? Y trayendo esa imagen a nuestra ciudad, a Buenos Aires, estamos, la verdad, que ante una situación muy muy especial en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por un lado, una reserva de metros cuadrados construidos de alta gama sin ocupar, que todos sabemos, Puerto Madero tiene una tasa de ocupación baja, ¿sí? A lo que se suma ahora una desocupación de infraestructura que originalmente eran oficinas, pero que en definitiva son edificios que son factibles de reciclarse y de adoptar otros usos, fenomenal, ¿sí? Que todo indica que no van a volver a ser ocupados al 100%, porque estamos además ante una modificación profunda en las modalidades de trabajo y en las formas de trabajo, algo que veíamos venir, pero que la pandemia disparó con una velocidad alucinante, ¿sí? Y por otro lado, la falta de discusión pública de estos temas. Algo se está cocinando dentro del gobierno de la ciudad, pero que es sintomático que no se pone a consideración de la gente y que no estemos discutiendo eso
en los canales de televisión, porque es un tema, hay un déficit fenomenal de viviendas en la Argentina, hay infraestructura vacante, el gobierno podría intervenir, como lo está haciendo el gobierno alemán en Berlín, ¿verdad? Sí, para generar una condición distinta. Claro, yo creo que las medidas en este caso deberían ser de impositivas, digamos, ¿no? No creo que para la Argentina uno pudiera pensar en expropiaciones o cosas por el estilo. No, pero cambiar la legislación, por ejemplo. Cuando hay viviendas que son para pura especulación, por decirlo de alguna manera, en la perspectiva de que esas viviendas mantienen o acrecientan su precio sobre la base de obras, acciones que tiene la sociedad en su conjunto o el propio Estado, lo que es para especulación tiene que pagar un impuesto superior, de manera tal que la invitación a especular con viviendas sea muy baja. Y el que quiere construir vivienda, porque también puede ser una fuente de ahorro, lo lógico es que la envíe al mercado de alquileres. Y por otro lado, lo otro que no se puede permitir es la concentración extrema. Es decir, que alguien maneje cantidades tremendas, porque cuando vos tenés excesiva concentración, el mercado ya no funciona. Eso que los liberales nunca lo dicen, que es muy importante. Los mercados funcionan cuando hay muchos oferentes y muchos demandantes, donde oferentes y demandantes compiten entre sí. Al interior de los oferentes compiten, si hay muchos que quieren alquilar, compiten para ver quién te lo alquila más bajo, y de los demandantes a ver quién te lo alquila más alto. Entonces, en esa múltiple competencia, ahí funciona el mercado. Sí, pero cuando hay concentración, el mercado dejó de existir. Además, en la Argentina hay condiciones particulares, ¿no? Porque la Argentina es un país que viene con un proceso inflacionario histórico, ¿sí? Donde para los sectores medios que tienen alguna capacidad de ahorro, es muy difícil encontrar un mecanismo fuera de guardar dólares o comprar un departamentito, digamos, para defender un ahorro de toda una vida, ¿no? Sí. Y eso también genera una condición particular, porque esa propiedad empieza a tener una evaluación que no tiene que ver con el mercado, digamos, de uso, que serían los alquileres, sino que tiene que ver con el mercado de atesoramiento de recursos, otra cuestión, ¿no? Y genera una distorsión adicional. ¿Sí? Claro. Pero si hablamos de alguien que a lo largo de su vida pudo hacerse alguna propiedad, estamos hablando de alguien que no está especulando con esa propiedad, porque en realidad la pone al servicio social a través de un alquiler, más alto, más bajo, pero la pone en función social a través de un alquiler, en fin, no tiene capacidad especulativa. Eso me parece que está bien, y que en última instancia, cuanto más gente hiciera eso, mayor sería la oferta, más bajarían los alquileres, y para aquella gente que necesita alquilar, porque a veces no es que se necesita alquilar siempre porque no se tiene casa, a veces se tiene un capital, pero por ejemplo alguien tiene un capital en un negocio y no quiere distraer su capital del negocio para tener una casa, y entonces prefiere alquilar y tener su negocio. Esto ocurre en muchos casos. Es decir, hay muchas circunstancias por las cuales, o por ahí tenés un trabajo transitorio de 6 meses en un lugar y alquilás 6 meses en ese caso. En fin, hay 1000 circunstancias. Lo cierto es que eso hace al mercado, eso hace al buen mercado. Lo que no hace al buen mercado es cuando, por ejemplo, las enormes ganancias que se obtuvieron con la soja se transforman en grandes edificios al lado del río, y esos edificios permanecen desocupados totalmente, porque no les interesa ocuparlos, lo tienen especulativamente. Eso es una acción antisocial. ¿Por qué? Entre paréntesis, porque lógicamente cualquier edificio se va a ir deteriorando con el paso del tiempo, y además que existiendo la necesidad, lo lógico es volcar esa construcción al mercado y no mantenerlas como reserva de valor a la espera, a la expectativa de que en un momento
en las fluctuaciones del mercado, como la Argentina, donde los precios suben y bajan en forma inusitada, a diferencia de otros lugares, buscar la manera de realizarlos en un momento favorable. Creo que no, creo que en eso el Estado debería intervenir, no en función, desde mi punto de vista, el Estado no tiene que intervenir en función tanto de los privados, donde lo único que tiene que hacer es regular que el mercado funcione, sino que el Estado lo que tiene que hacer es marchar a la producción de viviendas en buenos lugares, ocupando el territorio nacional, buenas viviendas con todos los servicios, claro. Y que vayan descomprimiendo justamente esta demanda habitacional que hay en torno a el microcentro porteño, porque lógicamente los negocios mayores se hacen cuanto más cerca de la casa de gobierno estás, cuanto más cerca de las 60 manzanas que decía Ilia dominan la Argentina estás, y por eso se hicieron barbaridades arquitectónicas como tapar el arroyo Maldonado cuando a nadie se le ocurriría tapar un río. Pero en fin, bueno, un poco de charla antes de ir a la tanda de la radio, y después vamos a hablar sobre estos temas con alguien que es arquitecta, que es Andrea Favale. Seguimos aquí en la Brújula por Radio La Luna AM 1140. Creo que ya estamos en contacto con la arquitecta Andrea Favale. Buenas tardes, Andrea. Hola, ¿cómo estás, Mario? Bueno, mira, te quiero hacer escuchar 1 minuto y medio del doctor Sebastián Dabove, y espero que que lo recibas bien, el mensaje de alguien que siempre se comunica con nosotros, que, en fin, es un médico nutricionista que nos da excelentes consejos, pero ahora habla un poquito de política. Bueno. Hola, querido Mario, y AM 1140, La Luna. La Brújula en la Luna, les habla el doctor Dabove Sebastián, médico especialista en nutrición y profesor de la materia salud y adolescencia. Bueno, qué lindo programa como siempre, qué lindo que esté Andrea Favale. La verdad, qué bueno que siga el proyecto justo, social y humanista al 2023, que sea ese el comienzo, así vamos al 2025, 2027, que sea esa fuerza que necesita el país progresista de centro-izquierda, distinto a la izquierda tradicional, y la verdad que hay una opción distinta también a los dos sectores que generan la famosa grieta. Así que me parece bárbaro que sigan todos los partidos unidos, todos aquellos que formaron Proyecto Justo, Social y Humanista, y que hagamos conocer justamente quiénes los integran y todos los proyectos y las ideas de cada partido. Yo siempre soy de la idea que si te conocen, te votan. Obviamente en esta elección faltó conocimiento, faltó que nos conozcan. Bueno, ahí está, algo hizo que bajara la intensidad, pero has escuchado el mensaje y me parece que es muy alentador como tal, y además te mencionaba a vos, que sabía lógicamente que vas a estar justamente en este segmento. Andrea, te convocamos por el tema de la vivienda, en la idea futura de tener una continuidad por un tema que es absolutamente estratégico, pero particularmente te queríamos preguntar en el día de hoy por esta noticia que circuló en el mundo acerca de la convocatoria a un referéndum en Berlín, Alemania, acerca de la posibilidad de expropiar 240.000 viviendas, donde finalmente el referéndum dio un resultado positivo, es decir, la gente se pronunció a favor de la expropiación, cosa que lógicamente ha causado una enorme conmoción. ¿Cómo podrías vos relatarnos esa experiencia? ¿Por qué se hizo el referéndum? ¿Cómo lees vos lo que aconteció en este episodio en un país lógicamente central y tan importante como Alemania? Sí, la verdad que no me sorprende, que el tema del déficit habitacional es mundial. Y una vez desde acá dice, bueno, me voy a ir a vivir a otro país porque la verdad que acá no tengo el tema del trabajo, el tema de la vivienda, pero la verdad que son problemáticas mundiales hoy por hoy.
el déficit habitacional, de lo que está pasando en Berlín, es un tema que hay intereses inmobiliarios. Entonces, lo que explicaba un artículo que estuve leyendo también es que en la parte donde estaba el muro de Berlín había edificios, ¿no? Ahora que pasó, la gente, como era un área de conflicto, se empezó a alejar de esos edificios. Claro. Entonces ahí empezaron a quedar desalojados. Ahora qué pasa, hubo un movimiento, sobre todo de jóvenes, que los empezaron a usurpar. Pero el tema de hablar de usurpación, cuando hay una necesidad, también hay que tomarlo entre comillas, porque hay una necesidad y que el Estado es el que tiene que responder ante esa necesidad. Uh-huh. Y bueno, como pasa en Berlín, pasa acá, que siempre queda en manos de muy pocos el tema de la construcción de edificios. Allá y acá en Cava pasa lo mismo. Empiezan a construir edificios a empresas constructoras y por ahí le dan trabajo nada más que a un solo arquitecto, y en vez de vender les conviene más alquilar. Entonces, al alquilar tanta cantidad de unidades funcionales, regulan el mercado de alquiler. Uh-huh. Y no lo regula el Estado. Entonces, al Estado eso también se le va de las manos porque no puede regular el precio de un alquiler. Y en Berlín el 85% de los berlineses alquilan, y lo comparaba con Cava. En Cava el 40% de la población de Cava alquila. Así que es una problemática mundial. Es una problemática en donde uno se tiene que poner firme contra los intereses inmobiliarios que no ayudan a terminar con el déficit habitacional, sino que lo empeoran. Ahora, el poder político da la impresión de que tiene demasiados vínculos con el negocio inmobiliario como para poder regularlo o disciplinarlo. Claro, por eso está bueno lo que pasó allá, que no pasa acá. Que allá fue el tema del referéndum, en donde dicen, bueno, a ver qué pasaría si expropiamos 240.000 viviendas para volcarlas a la solución del déficit habitacional. Y bueno, el plebiscito hizo de que el 56% de los ciudadanos votaran a favor. Acá no hay consultas y acá los problemas siempre se tapan. Conozco mucha gente, yo vivo en La Matanza, que dice, bueno, pero después de la General Paz es otro mundo, todos viven mejor porque hay asfalto, hay luz. Pero sin embargo están atravesando un déficit habitacional muy importante. Mirá, en Argentina 3.800.000 personas, hogares, no tienen vivienda. 3.800.000 personas. Y 1.100.000 están en Cava. Así que Cava tiene un problema muy importante. Cava tiene un problema muy importante de déficit habitacional. Y una vez se queda con la imagen fotográfica de lo que es la ciudad, pero no es la realidad. Y la cantidad, vos decís que son 3.800.000 personas que no tienen vivienda en las familias. Sí. O sea que nuestro déficit habitacional debería ser, según esto, de 3.800.000 viviendas. Sí. Ahora, ¿por qué no se producen viviendas a mayor velocidad, dado que la construcción de una vivienda requiere, en primer lugar, un terreno? La Argentina tierra no le falta, requiere, en fin, toda una cantidad de insumos que no son importados, que se producen en la propia Argentina, desde el cemento, la arena, los ladrillos, la grifería, la cerámica, la loza, los vidrios, las aberturas, etcétera. Sí, pero todo eso que vos estás nombrando no son empresas argentinas. La gran pérdida de la Argentina es la pérdida de soberanía en suelo también. Como la perdió en suelo, la perdió en mar y la perdió en río. Todo el tema de los que explotan nuestros recursos no es nacional. Entonces, por eso hay una regulación basada en el dólar. Porque las empresas cuando hacen ese tipo de explotaciones en los terrenos, que van en busca de la piedra caliza para después fabricar la cal,
lo que genera es que lo regula el dólar porque son empresas extranjeras, si no estaría especificado. Entonces ya partiendo desde ahí, la construcción en Argentina es dolarizada. Por eso cuando uno va al corralón y dice, bueno, ¿cuánto me sale la varilla de hierro? Y bueno, la varilla de hierro está dolarizada y sin embargo nosotros tenemos metalúrgicas en Argentina. Uh-huh. ¿Y cómo puede pasar eso? Y porque las empresas que lo hacen no son argentinas. Bueno, pero en el caso del acero es la familia Roca, con Techín. Dolarizan porque también exportan y pretenden ganancias extraordinarias. Claro, y lo que ganan no lo invierten en el país. Uh-huh. Así que es un tema bastante amplio. Ahora, evidentemente, si el Estado no interviene, el tema a través del mercado no tiene solución, porque el mercado va a producir aquello que un sector de la sociedad pueda pagar en $1.500, $2.000, $3.000 el metro cuadrado, y eso es solamente un segmento de la sociedad que puede pagar esos precios. Pero para las familias, la inmensa mayoría de las familias que deberían estar pagando $600, $800 un metro de vivienda, para ellas la única solución proviene de una intervención activa del Estado. Claro, y es lo que tendría que pasar. Y no pasa. Hay un dato importante que es que el artículo 14 de la Constitución Nacional uh-huh. Establece el derecho a la vivienda y no se cumple. O sea, dentro de todos los derechos que nosotros tendríamos que tener cubiertos por parte del Estado, el artículo 14, que es el derecho a la vivienda, no se estaría cumpliendo. Y en el 2013 se creó la ley 14.449, que se refiere al acceso justo al hábitat en la provincia de Buenos Aires, y que tampoco se está haciendo nada por eso. El Estado es un Estado que, bueno, en otras oportunidades lo hablamos desde la política, que es un formalismo, que en realidad se nos están vulnerando todos los derechos. Mira, yo casualmente estuve haciendo algunos informes periodísticos esta semana. Estuve en el barrio Scarlatti, que es el kilómetro 33 en La Matanza, en González Catán. Uh-huh. Y bueno, es un barrio que está totalmente aislado, porque como nunca se le pavimentaron las calles, los colectivos no tienen acceso. Dejaron de funcionar las líneas de colectivos. ¿Y cómo sale la gente de ahí? No tienen forma de salvo que esté caminando, ¿viste? Pero son muchísimas cuadras para poder llegar a la ruta. Y es una desidia en constante ver todas las problemáticas. Es un barrio que también está atravesado, que tienen 6 cementerios a la redonda, y el SEAMSE que le deposita toda la basura de La Matanza ahí. Así que la gente se está muriendo de cáncer, no tienen tratamiento de residuos. Así que no solo es un tema de vivienda, de déficit habitacional, sino también es el planeamiento urbano lo que está fallando. Ahora vos nombraste realmente esto que estás diciendo es una denuncia de enorme magnitud. El basurero de González Catán, yo recuerdo a un compañero que hace añares que venía luchando junto con los vecinos contra ese basurero. ¿Todavía no resolvieron el tema ese? No. Mira, estuve ahí haciendo una nota con todos los vecinos. Los camiones entran y salen constantemente y pasan por la avenida Scarlatti, que es una avenida que no tiene vereda. Entonces lo que genera que los camiones van a tan alta velocidad que termina muriendo mucha gente porque atropellan a los chicos que están jugando. Y bueno, la verdad que es terrible. Al lado del SEAMSE, que no tiene ningún tipo de... A ver, no hay una planta que trate los residuos, ¿no? Se va depositando ahí toda la basura de Matanza. Al lado hay una tosquera, y la tosquera hace que saquen la tosca para
ser vendidas. Y también es un tema de inmobiliario la venta de la tosca, porque gracias a la tosca se hacen rellenos para construir los country. Entonces ahí empieza a haber, sobre todo en Matanza, un tema de negociado con tosqueras que es impresionante y que queda a cielo abierto las napas. Entonces la gente lo que me comentaba es que no pueden tomar agua porque está toda contaminada. Y ellos no entendían el porqué muy bien, pero cuando les expliqué que era por las tosqueras, la verdad que lo entendieron y también están reclamando eso. Así que ahí nuevamente el Estado, en este caso el Estado municipal de La Matanza, desidia indiferencia e irresponsabilidad para con los vecinos. Sí, con todos los vecinos. Sí, estoy haciendo informes y estoy acompañando a muchísimos vecinos de La Matanza. Estuve también recorriendo el barrio 20 de junio, que también uno cuando va conociendo a la gente, también la gente siente esa pertenencia del lugar, porque bien podrían mudarse quizás, pero no, deciden luchar para que ese lugar cambie. Y en el barrio 20 de junio la problemática es que tienen un tanque de agua que abastece todo el barrio, que son 1000 viviendas, y está roto hace muchísimo tiempo, así que están sin agua. Y mira. Bueno, lo que estás diciendo es tremendo, pero qué bueno que la gente se entere de esto que estás diciendo, porque muchas veces el silencio, el aislamiento, el grito ese que la gente quiere dar, no sale de ese lugar, nadie se entera, y entonces el poder político, que está especulando todo el tiempo en lugar de servir, especula, entonces no le presta atención, y solo presta atención a aquello que tiene impacto mediático. Así que está muy bueno esto que vos hacés de poner en el aire, de poner en la evidencia pública lo que están viviendo estos barrios de La Matanza, que son situaciones extremas. Son extremas. Porque bueno, el tanque, por ejemplo, en el barrio 20 de junio, es un tanque que tiene una pérdida importante y esa pérdida hace que las bases ya estén llenas de agua y haya peligro de derrumbe. Hicieron todas las denuncias vías legales que tenían que hacer y nadie les dio una respuesta. Así que hubo un corte de ruta la semana pasada y tampoco bajó nadie. Todavía el problema no está resuelto. Y volviendo un poco al tema del déficit habitacional, voy a tomar como ejemplo este barrio de 20 de junio, porque son 1000 viviendas que se construyeron en los 60, 70, y resulta que bueno, los habitantes empezaron a crecer, la familia, ¿no? Y claro, como no tenían la posibilidad de comprarse otra vivienda, siguen en hacinamiento. Los departamentos que tiene el barrio 20 de junio son de 3 dormitorios. Entonces hacen que en cada unidad funcional vivan más de una familia. Así que bueno, eso está pasando también. No hay no solo el que les falta la vivienda, sino el que está viviendo de manera hacinada por no poder acceder. Claro, sí, se les ha vuelto imposible. Y el hacinamiento trae, la promiscuidad trae, digamos, una cantidad de problemas de convivencia, de relaciones, de abusos, de conflictos, que muchas veces no se tienen en cuenta, pero que tienen su origen en una convivencia dentro de una vivienda que efectivamente está excedida en habitantes y que por tanto se molestan unos con otros, ¿no? Sabes que es muy interesante lo que estás diciendo, porque esto es un análisis también sociológico, porque cuanto más habitantes tenga una ciudad, también genera más violencia. O sea, no solo dentro de lo que es una vivienda, que uno por ahí necesita ese espacio para el desarrollo de uno mismo, sino también en las grandes urbes es donde más violencia hay. Y es porque hay una concentración demográfica en donde no nos permite estar viviendo de manera saludable. Claro.
¿Y el problema del trabajo para esos barrios? ¿En qué trabaja la gente de esos barrios? Bueno, el tema del trabajo, yo lo que estuve hablando, sobre todo eran docentes, eran profesores, porque por ejemplo el barrio 20 de junio sí está muy bien equipado con el tema de escuelas. Uh-huh. Incluso ellos es todo un barrio que tiene planta baja y 2 pisos, y lo definen como que es un buen complejo arquitectónico, les gustó. Así que bueno, como arquitectos obviamente nosotros tenemos todo un estudio previo como para resolver la problemática, pero cuando la gente dice que les gustó es gratificante, ¿no? Sí, claro. Sobre todo para el arquitecto que lo hizo. Y bueno, y la historia, la historia que te cuentan del barrio, que ¿Y tu mirada como arquitecta, que es una mirada externa, coincide con la mirada de los habitantes? Sí, yo creo que el tema de vivienda social no tiene que exceder la planta baja y 2 pisos. Ya cuando excede eso es porque no hay una desidia de parte del gobierno para la entrega de terreno. Porque también el arquitecto cuando diseña tiene que adecuarse en cuál es la superficie para diseñar. Pero claro. Después, si nos dan nada más que una manzana y tenemos que poner 6.000 viviendas, y bueno, vamos a tener que hacer una torre. Claro. Sí, pero ahí está el tema de que el Estado se empieza a dar cuenta que está necesitando de profesionales para solucionar todas las problemáticas que tienen. Uh-huh. Y siempre terminan siendo las mismas caras que no resolvieron antes y las vuelven a poner ahora. Sí, claro, pues la rosca de la política, esa. Cuando dicen que una elección es importante para ellos, digamos, pero a la gente no le está cambiando la vida, muy por el contrario, ¿no? Y el otro barrio, el Scarlatti, dijiste que se llama. Sí, se llama Scarlatti, está en el kilómetro 33 y bueno, la gran problemática de ahí es que ya hay contaminación en agua, en aire, en el aire, en el suelo, y la gente se está muriendo. Y bueno, hablar con la gente, es gente que se desenvuelve muy bien dialécticamente, y uno realmente da gusto poder conversar, y las historias que cuentan, lo que me cuentan es que no pueden llevar a los chicos a la escuela porque no tienen colectivo. Y lo que me pasó fue que yo me fui en el colectivo en el 620. Acá, viste, no decimos 620. Acá en Matanza decimos 620. 20. Bueno, y voy en el colectivo y me dicen que bueno, que el colectivo llegaba hasta ahí, que al barrio Scarlatti no entraba. Entonces, digo, bueno, ¿cómo hago? Y me dijeron, tomate el truchito. Y digo, ¿cómo el truchito? ¿Qué significa? Bueno, hay un colectivo que está funcionando de esa manera porque es la única forma que tienen los habitantes para poder llegar hasta el barrio. Y bueno, todo el mundo sabe de eso. Y sobre todo, obviamente, que el intendente, y calculo que todos los concejales que están trabajando, tienen que estar al tanto. Sin y lugar lo que a pasó dudas. algo muy particular fue de que después que estuve cubriendo el corte de ruta por el barrio 20 de junio, después bajó un concejal a sacarse fotos con los vecinos, pero todavía no dio ninguna respuesta. Muy, muy típico. Bueno, Andrea, magnífico el informe que nos has dado. Vamos a seguir, después vamos por privado, vamos a ver cómo articulamos y coordinamos tu tiempo con el del programa, y nos encanta que sigamos abordando uno de los temas más importantes que tiene la Argentina, porque es un tema que tiene 2 caras, ¿no? Una es la negativa, que es la situación actual, pero otra es la positiva, que es la potencialidad no solo de dar respuestas habitacionales, sino de generar empleo, trabajo para muchísima gente, pero eso lo dejamos para un próximo capítulo. Buenísimo, sí. Bárbaro. Bueno, te mandamos desde aquí un fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias. Saludos. Gracias a vos. Bueno, hemos hablado con la arquitecta Andrea Favale, que además ha hecho algunas denuncias que yo creo que tienen una importancia extraordinaria y que realmente, la vamos a tener que difundir y te tienen que llegar a las autoridades. Les voy a decir que hoy es el Día de la Risa y me han enviado... escuchá, Daniel, sí. 12 segundos, Apa. Bueno, ¿por qué? Me mandaron una risa, me mandaron una risa, porque dicen que hoy es el Día de la Risa. Sí. Qué bueno, Y escúchame, Daniel, voy a mandar un mensajito también del doctor Sebastián Dabove, pero en este caso es sobre su especialidad, Lo anterior tenía que ver algo con la política y esto va sobre lo nutricional, que siempre es bueno que cada uno lo tenga en cuenta, porque son consejos útiles que van machacando sobre la piedra hasta que nos entra en la cabeza qué tenemos que comer para vivir bien. Y como consejo de medicina y nutrición les dejo ciertos tips para tener en cuenta, porque ya se vino el calorcito y uno se quiere empezar a sacar la campera, el buzo, y bueno, ve que el invierno nos regaló varios kilitos de más. Bueno, ¿cómo quemar esa grasa abdominal? Primero les recomiendo que todos estos datos que voy a dar están en YouTube, Sebastián Dabove. Ustedes pueden ingresar a YouTube, Sebastián Dabove, y ahí pueden ver un montón de videos de cómo aumentar el metabolismo de forma totalmente gratuita. Bien, vamos a empezar con elementos que ayudan a dar saciedad, a generar aumento del metabolismo, sería quemar grasa y aumentar músculo, y sobre todo a que se absorban menos azúcares, harinas y grasas. Bien, vamos a nombrar varios elementos. Uno de ellos es ponerle vinagre de manzana a las ensaladas. El vinagre de manzana es muy buen quemador de grasas. Otro es, en vez de utilizar la sal, sacamos la sal de la mesa y le ponemos a todo lo que vamos a cocinar locoto en polvo, que se vende en verdulerías. Le podemos poner pimienta de cayena en polvo también, que se vende en dietéticas, pimienta negra en polvo, que se vende en almacenes. Todos esos elementos ayudan a quemar grasa abdominal, ayudan a las arterias, ayudan a bajar un poquito la presión arterial también. Después recomiendo a todo lo que comamos ponerle avena instantánea arriba de las comidas, sea leche, sea yogur, sea arriba del puré, adentro de las tartas, arriba de las carnes, todo, en las ensaladas. También semillitas de chía y de lino, pero estas tienen que estar hidratadas, por lo menos 8 horas tienen que estar en agua. Ponemos un frasquito con agua, un vaso, ponemos 2 o 3 cucharadas soperas de semillas de chía y de lino, la dejamos hidratar toda la noche y al día siguiente lo podemos utilizar en todo lo que vayamos a comer. Con estos ítems, la verdad que vamos a empezar a tener una vida mucho más saludable y sobre todo el movimiento. A través de los programas de la Brújula de la Luna vamos a ir dando más datos y más tips para llegar más saludable al verano. Vuelvo a repetir, todos estos videos están en YouTube, Sebastián Dabove. Les mando un abrazo grande. Bueno, ahí están los consejos del doctor Sebastián Dabove, que siempre nos resultan de absoluta utilidad y nos recuerdan que es bueno tener en cuenta que la alimentación es fundamental para el desarrollo normal, si usted quiere, de nuestras vidas. Y ya estamos en contacto con nuestro amigo, que lo hemos convocado para el día de hoy, con el cual ya hemos tenido diversas conversaciones, y hoy vamos a tener una conversación un poquito particular, aunque lo hemos rozado el tema en otro momento, y me estoy refiriendo al periodista, investigador, analista Hernán Madera. Hernán, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mario? Bien, bien. Tratando siempre de situar la cabeza en la órbita adecuada, ¿viste? Porque aquí pasamos de un tema al otro, entonces hay que desorbitarse un poco y volverse a ubicar. Bueno, vos has escrito, bueno, en realidad siempre escribís y son cosas muy interesantes, y casi me gustaría tenerte como columnista del programa, pero bueno,
no da para tanto, aparte deberíamos pagarte en ese caso y el programa no da para eso. Así que... En lo absoluto, Mario, no es así. Lo que querría preguntarte es, vos decís en una nota, ¿por qué creemos que hay una emigración fuerte en Argentina? ¿Qué respuesta tenés a ese interrogante? Mario, está el run run que lanzan más que nada los políticos de la oposición, y hay toda una idea y un batifondo de que tenemos una emigración fuerte, y la verdad es que todos los datos, todos te dicen que no hay ninguna emigración fuerte. Y los diarios opositores o los medios opositores son capaces de ponerte en la misma tapa o en los mismos títulos de sus canales de noticias que Argentina no tiene vuelos, pero que al mismo tiempo hay una emigración masiva. Estas son contradicciones que suceden constantemente. Mirá, no fui yo solo el único que dice que es absolutamente falso que hay una migración masiva, sino que también chequeado.com y varios medios han dicho que son insostenibles esas afirmaciones. De hecho, lo que sí hay, porque no es todo el fenómeno falso, es que los argentinos en encuestas están contestando que se irían del país si tuviesen la posibilidad. Entonces, yo rastreando de dónde viene eso, bueno, lo comparo con el proceso de ajuste, de salida de ajuste final del modelo exportador de Uruguay en los años 60. Vos conocés más de historia en ese sentido que yo, y de hecho lo debes saber, de chico lo debes haber visto cuando los uruguayos se van en estampida de Uruguay. 2/3 de esos de ese 10% que se van estampida de 1963 a 1975 de Uruguay vienen a la Argentina. Entonces lo que yo digo es que nosotros estamos en una situación de ansiedad y fatalismo, porque al largo estancamiento que empieza en 2012 le sucedió la pandemia, el Producto Bruto cayó 10%, la sensación, esta palabra nueva que está dando vueltas, que es pobrismo, esta sensación de pobrismo y de fatalismo es fuerte, y bueno, entonces eso termina en una catarsis en la que se dicen muchas cosas, y una de las cosas que se dicen es que hay emigración masiva, ¿no? Lo que hay es encuestas que te dicen que la gente emigraría. Claro, bueno, sí, también yo iría a un viaje a la Luna, pero eso no quiere decir que efectivamente lo realice. Porque aparte Argentina nunca tuvo esa migración que sí tuvieron nuestros vecinos, o sea, la Argentina tuvo inmigración, y de esos inmigrantes se quedaron el 60%. A veces olvidamos que el 40% se volvió a sus países, porque los gobiernos conservadores y los gobiernos radicales, cuando había crisis económica, antes de la Segunda Guerra Mundial, invitaban o favorecían que esos trabajadores se volviesen a sus países para que no fueran una carga para el nuestro. Esta es una parte del tema inmigratorio que no se suele verbalizar, pero esto era así. Quiere decir que de cada 10 inmigrantes, 4 volvieron a sus territorios de origen. Exacto, eran trabajadores golondrina. Mira, Mario, esto se corta por razones obvias en la Segunda Guerra Mundial. No es que se corta porque los gobiernos querían dejar de hacerlo, sino que se corta porque estalla el conflicto mundial. Se da el golpe de junio de 1943, que es un golpe de Estado anti-oligárquico, o sea, que pone punto final al poder oligárquico tradicional de la Argentina. Sí, después del golpe de septiembre de 1930. Claro, pero el golpe de septiembre de 1930, si vos ves su composición y después su gabinete, era un golpe de Jockey Club, digamos, o sea, era un golpe de restauración oligárquica. El golpe del 43 es distinto, claro, en ese sentido. Por un año más o menos navega en agua de que ellos mismos no sabían qué querían hacer de su vida y de su gobierno, hasta que el coronel Perón le da una direccionalidad. Y Perón, uno de los fines de ese golpe era evitar la izquierdización del país en la guerra civil, que esos militares pensaban que iba... A ver, que esos militares decían, nuestro país va a ser un perdedor de la posguerra. Si esto sigue así, Argentina va a ser un perdedor de la posguerra. ¿Cómo evitamos esa depresión económica de la posguerra, ser perdedores de la posguerra, que eso deforme en emigración, en izquierdización y en definitiva en guerra civil?
Bueno, y crearon lo que crearon, que fue una industria liviana muy subsidiada, que la mantuvieron en realidad, porque esa industria liviana crece en la preguerra, se fortalece mucho en la guerra, cuando Argentina tiene que sustituir importaciones y de hecho abastece de exportaciones industriales a los países vecinos, pero se la subsidia en la posguerra porque ya no podía competir, y el mercado interno se cierra. Aparte están todos los beneficios sociales, hay una redistribución del ingreso agresiva, y eso hace que Argentina tome otro camino distinto que Uruguay, o que Chile, o que Perú, o que Colombia, o que México. Argentina no tiene una emigración masiva en la posguerra. Claro. No la tiene. Bueno, pero escúchame, en la posguerra Argentina estaba en el mejor de los mundos. Exacto. ¿Por qué? Porque mucha gente inmigró. Yo tengo muchos familiares y muchos conocidos que vinieron en la posguerra o son hijos de aquellos, tanto familiares como conocidos, porque evidentemente estaban saliendo de una Europa devastada por la guerra, con hambrunas importantísimas, y venían acá donde los alimentos eran no solo abundantes, sino de gran calidad, eran baratos, de manera que veían en la Argentina una tierra promisoria que realmente, en la cual realmente hicieron también un progreso más que significativo, y creo que ayudaron por lo menos desde su esfuerzo individual a hacer la Argentina, por lo menos la de posguerra, la de la edad de oro del capitalismo, que es la de 1945 al 75, ¿verdad? Exacto. Y lo que a mí me interesa, que no lo pude ya agregar en el texto porque lo iba a hacer muy largo, es que nosotros, esa puerta que la hicieron regímenes dictatoriales como el uruguayo, que provocó esta estampida que yo te digo, como Pinochet cuando hace el desastre de fines de los 70, principios de los 80, nos olvidamos que Pinochet resurge de sus cenizas del mismo desastre que él había hecho. Nos olvidamos de lo que había sido España, emigración durante 150 años más o menos tuvo España, hasta que Franco había hecho un desastre tan enorme, a tierra arrasada era España, que llama a los tecnócratas del Opus Dei a fines de los años 50 y les dice, hagamos algo con esto que hice de este país. Argentina, la puerta esa de resolver su empate, si vos querés, su empate político, a través de mucha violencia, a través de la emigración, y de arrasar con todo, y que a partir de un régimen hegemónico se empiece de nuevo, no la tenemos. Nosotros no tenemos esa opción. Entonces, cuando se habla de la España no es la España de la Moncloa, es la España de la tierra arrasada, de un Franco que provocó una emigración masiva, esos emigrantes mandaban remesas, y después, cuando cuando la hambruna era generalizada, tomó otro rumbo económico y logró sacar a España del lugar que él la había puesto. Claro. Lo mismo que Pinochet, etcétera, etcétera. Argentina no tiene esa chance, Mario. No, pero Argentina, yo te voy a contar algo que espero que vos me respondas. Yo he escuchado gente joven, incluso gente que se fue y que volvió. Gente, en este caso voy a dar un ejemplo en concreto que tiene que ver con una familia que vivía en Capital, que se fue a Europa y volvió, sigue viviendo en Capital. Entonces había un argumento que es que querían vivir tranquilos y que la Argentina no era un lugar tranquilo donde vivir. Y yo tuve la impresión que estaban hablando de Argentina como sinónimo de capital federal, ¿verdad? Claro. Porque en realidad Argentina debe tener 50.000 lugares donde vivir con absoluta tranquilidad. Porque el país es enorme, es muy grande, tiene lugares bellísimos donde se podría vivir, pero donde está faltando una acción premeditada por parte del Estado para poder desarrollar una relocalización de la población en otros lugares, sacándola de las grandes centros urbanos que están en situación de colapso general. ¿Sentís que es posible encarar no la emigración hacia el exterior, sino una inmigración interna, es decir, una relocalización de la gente en lugares donde, a través de un plan, lógicamente
tengan capacidad y posibilidades de desarrollar una vida normal. Tan posible lo veo, Mario, que creo que una parte de eso con la clase media alta y alta sucedió durante la pandemia. O sea, lamentablemente no tenemos números, porque la Argentina es un país que tiene pocos números y a veces malos, pero no sabemos cuánta gente se fue de Capital Federal, por ejemplo. Y fue mucha, porque no tiene sentido decir que se fue gente de Madrid, de Nueva York, de Londres, que ellos sí tienen números, y pensar que no se fue la gente de Buenos Aires, Mario. Claro. Lo que pasa es que no tenemos el número. Pero esto que vos me decís de esta familia es importante en este sentido. La Argentina tiene mucho pasaporte europeo, español e italiano sobre todo. Entonces, ese irse es menos traumático que el irse de los mexicanos que cruzan el Río Bravo, por ejemplo, o de los venezolanos que huyeron como pudieron de Venezuela, o de otros países, ¿entendés? Entonces, yo no sé hasta qué punto ese irse tan fácil, o más fácil en comparativamente y en términos relativos con el resto de América Latina, le es positivo al país. Porque te deja a vos mentalmente en un lugar en el que posiblemente ya no estás acá, pero físicamente seguís acá, pero seguís en tu catarsis del irte, ¿entendés, Mario? Sí, claro, cómo no lo voy a entender. Y no de participar del devenir del país. O sea, si vos tenés a 2/3 de la población diciendo, me iría del país, lo cierto, Mario, es que en un punto no hay a dónde ir. O sea, ¿entendés? Aunque suene brutal y salvaje. El otro problema es el funcionamiento de la cabeza, porque en realidad uno puede decir, yo vivo aquí, en medio de la nada, esto es un desastre, pero bueno, por ejemplo, el espíritu emprendedor de los yanquis, cuando se iban al oeste, iban a la nada misma. Independientemente de consideraciones morales, de sus crímenes con los indios, su violencia, pero los tipos iban a la nada, fundaban en la nada un pueblo y ahí empezaban una nueva vida. Acá da la impresión de que no hay ese espíritu de decir, a ver, ¿dónde tenemos tierras? Se habla de 35 millones de hectáreas que tiene el Estado nacional, los provinciales y los municipales, a partir de los cuales una superficie mayor a Italia tendrían que estar dando la posibilidad de que esto se metiera en la cabeza de la gente y que generara ciertos proyectos individuales y colectivos que canalizaran eso de, en lugar de irme a Berlín, donde este fin de semana pasado el referéndum, lo estábamos hablando con la arquitecta Favale, sí, dio un veredicto favorable a la posibilidad de expropiar 240.000 viviendas porque hay problemas de vivienda. ¿Por qué no resolver el problema acá? Es decir, reubicar la cabeza de los argentinos, reubicar la cabeza de los jóvenes, canalizar esa energía que tienen los jóvenes. ¿A qué atribuís que los gobiernos no tengan la iniciativa de hacerlo? No, me parece, primero que nada, tenemos a un sector de la política, más allá de que yo soy crítico de los dos sectores y tengo algún que otro elogio para los dos sectores, tenemos a un no sector del no peronismo que machaca con esto de que la gente se va, que la salida es Ezeiza, que tenemos que detener eso, pero no haces nada concreto y le das gas a la catarsis generalizada de la clase media. En vez de decir, nuestro rol es participar más, y no solo electoralmente. La participación no solo es electoral. Cuando vos hablas de los yanquis, la participación yanqui no es solo electoral, participan a través del consumo, te boicotean un producto que ellos piensan que o sea, acá el boicot es casi inexistente. Te doy otra forma de participación, el boicot. ¿Dónde está el boicot? No me digas que boicoteás cuando cambiás de TN a C5N o de C5N a LN+. A ver, eso no es un boicot. Estás usando el control remoto sentadito en un sillón. La gente piensa que es eso. No, yo nunca pongo TN. No. El boicot de consumo es mucho más abarcativo y mucho más grande, y los yanquis lo usan muy generosamente. Esa es otra forma de participación. Pero yo esto que vos decís, Mario, me parece que está relacionado al concepto de salvación individual, que
que lo tenemos arraigado. Entonces, si vos lees en Infobae constantemente, se fue a Alemania y triunfó como no sé qué, se fue a no sé dónde, triunfó como no sé cuánto. Eso se llama salvación individual. Sí. Entonces vos insertás, ¿entendés? En la sociedad, que en realidad medio como que ya lo tiene, yo me voy a salvar, ¿entendés? Como hay casos de salvación individual puntuales, existen, hay una creencia de que en realidad justo a mí me va a tocar este tipo la lotería, y no en realidad me tengo que poner las manos en el barro hasta el fondo para resolver esto y para ver qué es lo que hacemos. Correcto. No, del gobierno no, el gobierno nada, ni está respondiendo a esto. O sea, el gobierno hoy en este está momento, con la cabeza Mario, en otro vos lado. que decide ser columnista, yo te voy a dar una palabra que lo define: interna. Sí, te voy a dar otra palabra que lo define: interna. Y te voy a dar una tercera: interna. Sí. Listo. Claro, en los 3 niveles, está bien lo que decís: nacional, provincial y municipal. Claro, interna en todo lado. Judicial te voy a cambiar de tema, no sin antes recordarte que un tipo por el cual no tengo ninguna simpatía, pero que ha escrito un libro que dice "Yo no me quiero ir", es Federico Sturzenegger. Pero se fue. ¿Qué? Pero se fue, Mario, porque está de profesor visitante en no sé dónde y escribe columnas en perfil. Pero ellos son ricos. La sociedad nunca va a aprender. Claro, ellos son ricos. ¿Qué vas a hacer? Tienen poco arraigo. Los ricos pertenecen mucho más a una red mundial de ricos. Antes se diría una internacional de ricos, o si vos querés, en otros términos más ideológicos, una internacional de derecha. Tienen más pertenencia a esa internacional de derecha que a su patria. Eso es lógico. Pero aparte, Mario, no me podés decir que los ricos están emigrando cuando en plena Belle Époque, en pleno modelo agroexportador Cumbrex, estaba el estanciero ausentista. Claro. Sí, claro. O sea, a ver, si te conocemos, sabemos que había estancieros ausentistas que vivían en París, que el expresidente Marcelo T. de Alvear fue electo mientras estaba afuera del país. Claro. O sea, ¿qué me estás hablando de que se va Marcos Galperín o Hugo Sigman? A ver, si tenemos una historia de 150 años de millonarios ausentistas. Sarmiento estaba afuera, Levinson estaba afuera. Claro, bueno, Sarmiento era un exiliado, pero el presidente Marcelo T. de Alvear no era un exiliado. No, de hecho, claramente. cuando derrocan a Irigoyen, también estaba en el exterior. O sea, cuando fue electo y cuando derrocan a Irigoyen. Entonces, a ver, y vos me decís la clase media alta o alta, esa ya se fue porque vive en Nordelta. O sea, aunque viva dentro del país, está en un país muy particular, ¿viste? En las ciudades privadas, que la Argentina tiene ciudades privadas grandes, Mario, Pilar Privado, Pilar del Este, Puertos, que es como una copia de Nordelta, que es aún más grande, ¿viste? Ya están, o sea, ya se fueron. Sí. Nosotros vamos siendo una sociedad feudal en algún sentido, ¿no? No, es que eso tampoco se estudia porque los ricos pagan para que no los estudien, ¿viste? O sea, ¿viste? Nos la pasamos estudiando a los otros, pero no a ellos. Claro, eso tampoco está como, bueno, ¿quién lo estudió? Maristela Pampa. Por ejemplo, una de las que estudió ese fenómeno, que fue un libro tremendamente exitoso, fue Maristela Pampa, los que ganaron, la fuga a los countries. Así es. Pues nos van quedando muy poquitos minutos. Yo te quería preguntar si seguimos siendo un país cosmopolita. ¿En qué sentido, Mario? Bueno, no importa. Vamos a la otra pregunta. Vos hiciste otra nota también, en fin, que tiene que ver con, no sé si quieres referirte a la misma, pero que tenía que ver con la situación de los homosexuales. Sí, de la comunidad gay. Mira, Mario, gay. Yo creo que es una nota difícil, ¿viste? O sea, es un tema difícil. Difícil, sí. Y por suerte yo tengo como alguna legitimidad porque estuve en la pelea por matrimonio y aparte soy gay. A ver, acá hay un tema que es, o sea, la comunidad gay que tiene diversos problemas de discriminación y de separación y de segregación,
En la Argentina, en las zonas urbanas, eso ha disminuido, se han generalizado derechos, etcétera, etcétera. Falta un camino larguísimo, yo los menciono ahí también. Pero también lo que hay que entender, Mario, es que hay algo constitutivo que tiene que ser tratado por las personas que somos gays, ¿entendés? ¿Y qué es eso constitutivo? Y que vos sos alguien que sos diferente del 95% de la población y desde muy chico te vas dando cuenta que sos diferente. Eso te genera una ansiedad originaria. Son estudios de la Universidad de Yale, no son míos, Mario, no es que lo estoy inventando. Sí. Eso te genera una ansiedad desde el origen, antes de cualquier discriminación. Entonces, si vos no tratás eso, la sociedad te puede tapar de derechos, eliminar la discriminación, te podemos tener padres mejores que los que tuvimos, ¿entendés? Abiertos, qué sé yo, pero si nosotros no giramos hacia ayudar al niño que desde chico dice soy gay y lo único que le ofrecemos es no discriminación, ¿entendés? En vez de tratar esa ansiedad que va a tener invariablemente, porque es un daltónico en definitiva. Porque vos ves la vida, el mundo de diferentes colores. Eso te genera una ansiedad que se llama ansiedad de las minorías, que es que en el colectivo gay es más punzante. ¿Por qué? Porque vos, Mario, podés tener ansiedad de las minorías siendo negro, pero todo el mundo ve que sos negro. En definitiva, claro. Vas a tener que lidiar con eso. En cambio, el gay lo puede ocultar por décadas. Y eso va generando una comunidad particular y todos comportamientos particulares. Entonces, lo que yo en esa nota digo es, me parece que ahora que logramos todos estos derechos, que todavía falta y que la sociedad es menos discriminadora, aunque lo sigue siendo, creo yo, podemos avanzar en ver esta parte, que es la que no está relacionada a eso y que viene desde el inicio, desde el comienzo. Me baso en una investigación del Huffington Post que está basada en 20 estudios sociológicos, muy detallada. Me baso en esa investigación. Por supuesto, tuve voces que me dijeron, por ejemplo, el expresidente de la Federación de Gays y Lesbianas me dijo, esto es excelente, y otras que me dijeron, no, estás soslayando la discriminación y no sé qué. Yo te voy a decir algo último, me dijiste, tenemos poco tiempo. Sí. Un camino errado por todos lados, Mario, es la victimización. Porque vos, al no poder salir de ese lugar, es un círculo que se alimenta a sí mismo, ¿entendés? Sí, Una cosa es que vos verbalices lo que te ha sucedido, y eso está bien, se llama catarsis, es un primer paso, ¿entendés? El primer paso, esto te sucedió y está bien, te tenés que reencontrar con eso, y después hay que pasar, Mario, después hay que pasar el próximo, ¿me entendés? Claro. Nosotros en esto de que no, todavía hay discriminación, o los chicos estos, por ejemplo, que hicieron una protesta, les dieron el DNI no binario, ¿no? Y obviamente apareció una X, porque tiene que aparecer algo. Digo, aparece una M, aparece una H, aparece una X. Y ellos dicen, hicieron una protesta porque no eran una X. ¿Me entendés, Mario? Sí. Es un círculo que si no lo cortás, a la persona misma le termina haciendo mal. ¿Entendés? Pero es un tema profundo, en serio. No, claro, no nos da el tiempo, ya el tiempo se nos fue, pero vos dirías que ahí hay que atender mucho más digamos que aunque la sociedad dista mucho de ser perfecta, el problema no estaría tanto en la sociedad, sino que estaría en el tratamiento de la persona. Lo que pasa es que, claro, que de una y de otra forma, Mario, también, Hernán, lo dejamos para la próxima, pero lo oculta, porque en definitiva hay una presión social para que si vos sos varón o sos mujer te comportes bajo determinados parámetros. Y hay una autopresión, Mario, porque a vos se te vienen un montón de ideas a la cabeza. Vos pensás, aunque yo sea un gay feliz, ¿voy a tener hijos? Te doy un ejemplo. Claro. Entonces, no es solo la presión, es la autopresión. Y no es fácil diferenciar una de la otra, ¿entendés? Claro. Pero bueno, lo dejamos para la próxima. Sí, ya son y 55, tengo que entregar el estudio, así que te mandamos un fuerte abrazo y la seguimos próximamente.
Muchas gracias, Mario. Chau. Bueno, hemos hablado con Hernán Madera, un joven brillante que tiene la Argentina, muy inteligente. Lo conocí allí por épocas en que yo era secretario parlamentario del bloque de Proyecto Sur en la Cámara de Diputados de la Nación, y realmente es un gusto charlar con él sobre este y otros temas. Nosotros nos estamos yendo, pero no le puedo decir otra cosa, Daniel, no puedo decirle otra cosa, Leandro, no puedo decir otra cosa, que la gente se quede aquí en AM 1140 Radio La Luna para escuchar nada menos que Independiente Rey de Copas, Independiente Rey de Copas a cargo de Oscar Algañarás. Fuerza, aunque me hemos perdido la llorada del Coto, hay que mejorar y vamos para adelante. Feliz fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes a las 12 horas. Chau.